Muy buenas noches, hermanos, qué bendición tenerle nuevamente aquí con nosotros en este nuestro culto de miércoles. Definitivamente le damos muchísimas gracias a Dios por su gracia, le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente volvernos a reunir de esta forma. Tal vez, y yo creo que es su sentir, nos hace mucha falta el congregarnos, pero no podemos olvidar, como ya se lo he dicho en repetidas ocasiones anteriormente, Dios está trabajando. Algo Dios está planeando que tal vez nosotros no lo estamos viendo. Seamos pacientes, pero debemos seguir buscando a Dios, clamando a Dios. Y le doy muchísimas gracias por estar en este nuestro culto de hoy miércoles. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si usted me puede acompañar en una palabra de oración para poder pedirle a Dios que nos pueda guiar en este mensaje, que podamos aprender, que podamos descubrir lo que Él desea para nosotros con el propósito, como hemos estado estudiando durante varias semanas, con el propósito de que podamos buscar a Dios y experimentar un verdadero avivamiento? ¿Me acompaña por favor en oración? Oremos. Señor Dios y Padre, te doy muchísimas gracias, Padre Celestial, por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Queremos suplicarte, Padre, que puedas tomar el control de este culto, que puedas, Dios, usarme para poder enseñar con claridad tu palabra. Te ruego, Dios, que mis hermanos no me escuchen a mí, sino que escuchen la voz de tu Santo Espíritu tocar. Pero Dios, también ayúdanos a tomar decisiones, a transformar nuestra vida, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando sobre la gracia salvadora de Dios. Durante las semanas anteriores, por supuesto, excepto este fin de semana, que debido a nuestro aniversario estuvimos viendo otro tema y animándonos para poder continuar adelante, hemos estado estudiando sobre la importancia y la necesidad que nosotros tenemos de ser humildes, honestos y también de experimentar un verdadero arrepentimiento. Y en la medida en la que nosotros vayamos experimentando estas cosas y vayamos promoviendo estas cosas, esto nos va a permitir ir buscando cada vez más a Dios. Y al ir buscando cada vez más a Dios, estamos cada vez más cerca de un avivamiento cada vez más grande. Entre más nos acercamos a Dios, más espiritualmente crecemos, más espiritualmente nos vamos desarrollando. Y como le dije al principio, hoy vamos a tomar un tiempo para que podamos estudiar sobre el acto más sorprendente de amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Vamos a hablar sobre su grande y su maravillosa gracia salvadora. Vamos a hablar exactamente de eso. ¿Qué fue exactamente lo que Dios hizo por nosotros cuando nos salvó, cuando nos rescató? Porque es importante entender qué fue lo que Dios hizo en nosotros para poder entender qué es lo que Dios desea también para nosotros. Cuando hablamos de la palabra gracia, en definición, la palabra trae una gran alegría al corazón del creyente. Esta palabra gracia transforma nuestro corazón. Y cuando hablamos de esta palabra, es muy importante que usted y yo podamos comprender lo que significa genuinamente. Cuando entendemos lo que gracia significa, nos damos cuenta de la magnitud de la gran obra redentora y salvadora que Dios hizo por nosotros. Gracia es cuando se nos da algo
sin nosotros ser merecedores de eso que se nos entregó. La gracia salvadora de Dios se aplicó en nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo, pero no somos merecedores de su gracia. No somos merecedores ni tan siquiera de que Jesucristo haya venido a la tierra a dar su vida por nosotros. Pero la gracia salvadora de Dios se aplicó en nuestra vida cuando lo conocimos como nuestro único y suficiente Salvador. Voy a hacer un alto acá. Si usted aún no ha conocido a Cristo como su único y su suficiente Salvador, permítame decirle que Dios está buscando que usted pueda tener esa relación con Él. Dios desea que usted tenga una relación íntima con usted y pueda disfrutar lo que es real y verdaderamente su gracia salvadora. Volviendo a nuestro tema sobre la gracia salvadora, les mencioné que gracia es cuando se nos da algo sin nosotros ser merecedores de eso que se nos entregó. Debido a esto, podemos comprender que la gracia de Dios es esa dádiva, ese regalo, que eso significa dádiva, que Dios ha dado para aquellos que han pecado en contra de Dios, y por lo tanto lo único que merecemos es su ira. Sin embargo, su gracia, la gracia de Dios, o sin esta gracia de Dios, sería imposible llenar los requisitos de Dios debido a nuestra gran maldad y a nuestra gran perversidad, y en contraste a la santidad de Dios. Pero también, sin esa gracia, nos sería imposible enfrentar una forma correcta, las dificultades y la verdadera vida cristiana. Hermano, por su gracia, Dios perdona a los pecadores culpables. Escúcheme muy bien. Por su gracia, Dios perdona a los pecadores culpables que le buscan de todo su corazón. Y no solamente nos perdona, sino que también nos reconcilia con Él mismo. Es esa gracia la que nos hace ser reconciliados con quien hemos ofendido. Acompáñeme a la carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 2. Efesios, el capítulo 2. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 y vamos a ver hasta el versículo 9. Préstele mucha atención porque aquí nos da el panorama de quiénes éramos nosotros, de dónde nos sacó Dios, para que de esa forma podamos comprender la magnitud de su amor, la magnitud de su gracia. Efesios capítulo 2, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Versículo 2. En los cuales anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos, pasado, en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Según este texto que acabamos de leer, nuestra condición sin Dios era completamente caótica y desesperante. No teníamos esperanza alguna. No teníamos ninguna posibilidad de vencer el dominio que el pecado había ejercido en nosotros. No podíamos obtener por nosotros mismos, por nuestra maldad, por nuestro pecado, no podíamos obtener nuestra propia salvación. No teníamos tan siquiera la posibilidad de ver a Dios a la distancia. Nada de lo que hacíamos y nada de lo que hacemos podía cambiar nuestra condición. Nuestros esfuerzos eran y son insuficientes e incapaces de acercarnos a Dios. Nuestros esfuerzos no podían provocar que nos acercáramos a Dios. El pecado ha provocado en nosotros la muerte. En otras palabras, no teníamos humanamente la posibilidad de buscar ni acercarnos a Dios. Era imposible. Nada de lo que hacíamos podía hacerlo. Note que en el versículo 9 del capítulo 2 de Efesios dice, no por obras. No se trata o no era por lo que nosotros hemos hecho. Dios mismo tuvo la opción de dejarnos. Y seamos sinceros y realistas, y con justa razón, nos podría haber dejado condenarnos, viendo lo desobedientes, lo contrarios que somos a su voluntad. Nosotros mismos, de hecho, fuimos los que elegimos no tomar en cuenta a Dios. Y merecemos la condenación eterna. Justamente merecemos toda la ira de Dios por nuestra voluntad rebelde a Dios.
Pero, hermano, escuchó muy bien, pero en lugar Dios de derramar por completo toda su ira y consumirnos, nos miró con amor y extendió su gracia, ese regalo que no merecemos, para que nos podamos acercar a Él y disfrutar de su gloriosa presencia. Nuestra condición pecaminosa no le provoca a Dios un simple brote de irritación. Nuestra condición pecadora, no es algo que podamos tener o podamos justificar, poner una excusa, tratar de taparlo. No podemos. El pecado convirtió a la humanidad completa en lo que dice el versículo 3 de este mismo capítulo. Vea lo que dice, acompáñeme a Efesios capítulo 2, el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermano, ¿comprende eso? Éramos por naturaleza hijos de ira. Creyente, salvo, eso mismo éramos nosotros antes de conocer la gracia salvadora de nuestro Dios. Eso éramos nosotros antes de que voluntariamente recibiésemos la gracia salvadora de Dios. Si usted lo analiza bien, se dará cuenta que esa expresión, por naturaleza, hijos de ira, que eso era lo que éramos, no suena muy linda, ¿verdad que no? No suena agradable para la débil mente humana. Suena chocante, golpea y en algunos casos, en medio del tiempo en el que estamos, ofende a más de uno. Pero no podemos tapar la realidad. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero, hermano, hermana, Dios le extendió a usted y me extendió a mí su gracia. Porque donde está Dios, está su gracia. Y donde hay gracia, encontramos perdón. Hermano, es de vital importancia que cada uno de nosotros logre comprender la magnitud de lo que Dios mismo hizo por nosotros al darnos su gracia. Por su gracia, Dios nos dio vida en vez de muerte. Nos dio perdón en vez de condenación. Encontré la siguiente frase, quiero que usted pueda prestarle mucha atención, por favor. En la cruz, Dios satisfizo su propia venganza, cumplió sus propias exigencias de justicia, extendió misericordia y luego nos añadió la sorpresa de su gracia. Habiendo castigado el pecado,
Dios perdonó a los pecadores, luego adoptó a todo el que creyere, haciéndolo heredero conjuntamente con su único Hijo. Así es el amor extravagante y la gracia de Dios. ¿Logra comprender lo que Dios hizo? Eso debería cambiar nuestra forma de pensar. Viendo de dónde nos rescató Dios, viendo lo que Él hizo. Porque déjeme decirle algo: Dios no solo nos salvó para sentirnos bien y poder ir a la iglesia. Dios nos salvó para librarnos de la condenación eterna. ¿Qué mayor acto de agradecimiento podríamos tener que vivir para aquel que nos rescató? La gracia nunca nos fue dada o como una recompensa. Nunca la hemos merecido. De hecho, la gracia de Dios la ha dado a aquellos que comprenden que realmente no la merecen. Quien realmente comprende qué es la gracia se da cuenta que no la merecemos. Pero Dios, en su infinito amor, nos dio su gracia. Si usted ya es salvo, si usted ya tiene la certeza y la seguridad eterna de estar con Cristo, su gracia desea transformarle. Pero si no tiene esta seguridad eterna, hoy su gracia desea salvarle. Búsquenos, contáctenos. Realmente deseamos compartir lo que su gracia hizo en nosotros. Para terminar, quiero compartir esta frase de un famoso predicador llamado A.W. Tozer. Él dijo: el amor de Dios es manifestado de forma brillante en su gracia hacia pecadores no merecedores. Y eso es exactamente lo que es la gracia. El amor de Dios fluyendo libremente hacia quienes no son dignos de su amor. Se lo voy a repetir nuevamente. El amor de Dios es manifestado de forma brillante en su gracia hacia pecadores no merecedores. Y eso es exactamente lo que es la gracia. El amor de Dios fluyendo libremente hacia quienes no son dignos de su amor. No somos dignos de su amor, pero su gracia, eso que no merecemos, nos dio vida. Aunque estábamos muertos, aunque éramos hijos de ira, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y eso tiene que hacernos cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar. Creyente, si usted no está viviendo valorando la gracia salvadora de Dios, llegó la hora de que despierte y reaccione y viva agradecido, viviendo para aquel que le dio vida juntamente con Cristo. Oremos. Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Dios, por este día. Clamo, Dios, para que mis hermanos y mi persona también podamos valorar realmente lo que tú hiciste, Señor. Te pedimos, Dios, que tu gracia pueda transformarnos y que podamos, Dios, valorar muchísimo más el sacrificio que tú hiciste. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal forma
que vivamos agradecidos y recordando el gran sacrificio que hiciste y entendiendo que no merecemos que nos salve, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga, muchísimas gracias por habernos escuchado. Le voy a dejar una tarea, ¿está bien? Voy a dejarle una tarea. Vuelva a leer, pero a analizar lo que dice Efesios el capítulo 2 del 1 hasta el 9. Haga sus anotaciones, analícelo, estúdielo, profundícelo. Apenas termine este culto o antes de que usted tenga su tiempo con Dios, le recomiendo que lo vuelva a leer y tome un tiempo con Dios también para agradecerle lo que su gracia hizo por usted. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, este domingo de esta misma forma a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.